Hola, en esta ocasión muy buenos días. En general hacemos el programa los miércoles a las 14, pero no queríamos dejar terminar el 2024 sin un último encuentro, gracias Agos, sin un último encuentro desde el foro. Bueno, como dice nuestro link de invitación del día de hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad, de los contextos vulnerables y la seguridad ciudadana. ¿Qué relación tiene la vulnerabilidad, las situaciones de vulnerabilidad, con qué relación íntima? ¿No? Porque otros contextos, por supuesto, socioeconómicos y culturales no tengan vínculo, por supuesto, con la criminalidad, pero bueno, hoy vamos a hacer hincapié en este espacio que nos ocupa porque cuando hablamos de seguridad ciudadana en esos términos, en términos técnicos, en términos profesionales, estamos hablando de prevención. Y cuando hablamos de prevención, entonces hablamos mucho de los contextos vulnerables, porque es donde un mayor trabajo a veces tenemos que darnos. Muchos de nosotros porque lo elegimos de ese modo, y bueno, y muchos de otros porque diseñan estrategias para trabajar. Hoy vamos a tener nos acompañan tres amigos del foro y 3 personas que representan instituciones que hacen mucho en estos contextos, así que vamos a conversar con ellos. Acá a mi izquierda la tengo a Bettina Subeldía, una amiga. Ella es presidenta de Madres Territoriales, una organización que trabaja con adicciones. Del otro lado, a mi derecha, lo tengo a David Sensini. Creo que ninguno de los dos y ninguno de los 3 invitados necesita mucha presentación. El pastor David Sensini, que también, bueno, qué decir, ¿no? Las iglesias evangélicas, todo el trabajo que hacen en función de la vulnerabilidad y, como dice nuestra invitación, en las cárceles, acompañando los procesos de resocialización. Y bueno, y el otro amigazo, mi querido padre Fabián Melay, que también venimos trabajando tanto. Ya me emociono, los tengo acá cerca y ya me empiezo a emocionar. Que tanto trabajo hace con nuestros jóvenes vulnerables, con nuestros jóvenes en situación de adicciones, y que venimos trabajando en esto ya hace un par de añitos en el espacio que denominamos Compromiso Rosario, y que bueno, ellos ya tienen un carrerón en esto. Así que gracias a los 3 por acompañarnos hoy. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Selva. Saludo ahí a Betty y a David. Hola, Fabi. Ponemos un poquito más de volumen, Agos, así no necesitamos ponernos esos cosas que a mí no me gustan, me incomodan. Un saludo grande, Fabián, un gusto poder verte y poder tener esta charla con todos ustedes. Igualmente, padre, se te extrañaba, padre. Bueno, yo voy a tirar algunas, voy a ir haciendo un poco de guía, pero como siempre digo cuando empezamos este programa, este es un programa desestructurado, ¿no? Entonces, bueno, si bien ordenaditos como ya estamos acostumbrados a conversar, escuchándonos unos a otros, pero sí podemos intervenir, no es que yo tengo acá el liderazgo absoluto de esta situación. Un poquito tiro las líneas y después vamos conversando entre las cuatro. La primer consigna de hoy era un poco pensar esto que a veces se denomina estigmatizar la pobreza, cuando uno quiere conversar sobre lo que creo que nosotros compartimos, por lo menos los aquí presentes, que hay un mayor grado de vulnerabilidad, un mayor grado de incidencia de las organizaciones criminales aprovechándose en determinadas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, a veces uno quiere hablar de estos temas, pero uno quiere hablar de estos temas no para estigmatizar la pobreza, sino para colaborar con la vulnerabilidad desde la prevención, ¿verdad?
Y a veces se nos corre diciéndonos, bueno, ustedes están estigmatizando la pobreza. No, 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 de ninguna manera. Nosotros sabemos que la criminalidad no es un patrimonio de la pobreza, por supuesto, y en general no es quien tiene los cargos más altos, la criminalidad dentro de la pobreza. Pero sí entendemos, o por lo menos queremos un poco debatir esto en esta primera instancia, y después vamos a hablar del laburo que se hace para combatirlo. Se aprovecha de las situaciones de vulnerabilidad, se aprovecha de los contextos más vulnerables para utilizar esas herramientas, como muchas veces hasta se les llama, ¿no? Soldados, ¿no? A algunos de los eslabones. Y sobre todo de nuestros niños y niñas, y de nuestros adolescentes y jóvenes, quienes sin un contexto y un espacio de contención como el que a veces tenemos en otros estratos de la sociedad, están más a merced de ello. Bueno, arrancamos nomás, quien quiera empezar. Bueno, Fabi, Betty. Sí, yo creo que estamos viviendo una complejidad distinta en lo que es la sociedad, en lo que se refiere al tema de los consumos. Hay que acercarse bien el micrófono, Betty. Al tema de los consumos. Pienso que hace unos años atrás no existía, por ejemplo, el consumo tan generalizado de crack, que afecta a las personas más vulnerables. Porque es residuo. Porque es residuo, porque es más barato, pero es muchísimo más adictivo. Entonces, la desesperación que las personas transitan al consumir esta sustancia, este tipo de sustancia, crea una desesperación que lleva muchas veces a conseguir lo que sea para poder satisfacer esa necesidad tan angustiante que es el seguir consumiendo. Por eso nosotros vemos que atrás de todo esto, como siempre pasó, hay intereses económicos terribles donde las personas vulnerables son utilizadas. Esto sí es criminal. Por eso a veces cuando estigmatizamos, cuando las personas hablan de, bueno, aquel que tiene gorrita, aquel que está abajo de un puente, aquel que es el criminal, tenemos que realmente ponernos a pensar dónde está esa criminalidad, porque todo pasa porque a alguien le conviene. Y entonces nosotros como asociación, todo lo que estamos trabajando en estas situaciones, vemos cómo podemos extender los brazos del Estado. Creo que el Estado tiene que estar presente y las organizaciones tenemos que empezar a extender esos brazos, que muchas veces no alcanza. Quedan cortitos. Quedan cortitos. Fabi, muchas veces conversamos con Fabi en este sentido, ¿no? Nuestros niños cada vez más niños, más pequeños, nuestros niños y niñas están siendo involucrados en el consumo, pero no solamente para que consuman y compren droga, sino para que sean un eslabón, un miembro más de la organización criminal. Sí, a mí me parece bueno hablar sobre el tema de la pobreza, la vulnerabilidad y el tema de las drogas, porque creo que si nosotros no podemos hacer una lectura sobre eso, no vamos a entender lo que está pasando en la vulnerabilidad en el siglo XXI. Tal vez hace 50 años atrás, la realidad del pobre era el pobre en una familia obrera, laburante, es decir, padres que se esforzaban y se sacrificaban para que sus hijos pudieran ir a la escuela, podrían acceder a la universidad y poder tener un ascenso social, si se quiere, de una generación a otra. La realidad de la pobreza hoy, es decir, no es pobreza, digo, hoy lo que estamos viviendo es miseria.
Es decir, desde que la droga irrumpe en los barrios vulnerables de Rosario a finales de los 80 y en toda la década del 90, la realidad es que eso cambió la pobreza, cambió los modos de relación en la pobreza, ¿no? Porque de hecho la droga dentro de una familia pobre instauró la violencia, la destrucción del vínculo entre la pareja, entre el papá y la mamá, entre sí y para con los hijos. También es una realidad que la droga cambió la economía de los barrios, y esa es una realidad. Y cambió también, es decir, lo geográfico de los barrios. Hoy los barrios no están delimitados tal vez por los límites que se establece el Estado, sino por los territorios que se establecen por las bandas en muchos de los casos. Entonces me parece que el tema de la droga en los barrios, en ya la tercera generación de familias en situación de consumo, nos exige una reflexión para que a la hora de generar propuestas estén acorde a la realidad. Y como decía Bettina, nosotros necesitamos ver eso, porque eso le es funcional a alguien, eso le es funcional a algunos sectores de la sociedad. Que nosotros hoy tengamos a muchas familias anestesiadas por el consumo, o familias que están presas, es decir, alguno de los padres o de los hijos, familias que tengan algún familiar fallecido, o que estén atravesados por el consumo. Eso realmente está generando en los barrios vulnerables una destrucción del tejido social, que muchas veces nosotros no alcanzamos a ver lo que está pasando o a tomar conciencia. Por eso creo que es bueno reflexionar sobre esto, no para quedarnos en lo malo de lo que está pasando, sino porque es la única manera que tenemos cada uno desde la experiencia de fe, desde la experiencia de la militancia, desde la experiencia de la filantropía, es decir, desde cada lugar que podamos empezar a tejer para revertir eso. Por eso creo que esto no es estigmatizar, sino es atrevernos a mirar, a escuchar lo que está pasando, para evitar, yo creo que dos extremos. Por un lado, el extremo de decir, no se puede hacer nada, y para eso, es decir, ante la difícil situación que nos agobia, nos quedamos, bueno, con la frustración, o la solución rápida de decir, bueno, acá hay que bajar con toda la fuerza de la ley y solucionar el problema. Me parece que son dos extremos que en el fondo no generan procesos de transformación. Así que bueno, creo que en ese sentido es iluminador poder compartir esto, ¿no? Sí, muy bueno las palabras de ambos. Yo creo que estamos de acuerdo en la mirada que tenemos. Lo que sí que tenemos que ver es a qué le llamamos pobreza, ¿no? Cuando nosotros vamos a los lugares de tanta necesidad, hay veces que la gente hasta no quiere comer, a veces, porque la droga hasta le quita el hambre. Hay muchos que terminan vendiendo las cosas para consumir. Entonces yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de la pobreza del alma, del espíritu, la pobreza de la mente, que lleva a no poder decir que no. Por ejemplo, nosotros adentro de las cárceles, el trabajo que vemos es cuando le ganamos la voluntad a la persona que dice no quiero más esta vida, ahí es donde entramos con todo el trabajo nuestro, que podemos generar el cambio que después da resultado. Claro, cuando están ahí encerrados no le queda otra de decir, bueno, te hago caso en ciertas cosas. Cuando están libres dependen de su decisión. Entonces, la pobreza... Un poco, David, sí, el contexto, porque cuando lo dijiste pensé inmediatamente en esto, ¿no? El contexto tiene mucho que ver, por eso nosotros no hablamos de pobreza, hablamos de contexto de vulnerabilidad, sí, que digo que son diferentes cuestiones y que es esto de lo que conversamos mucho con Fabián. No se trata solamente de la pobreza, porque digo, ay, yo creo que si nosotros nos ponemos a hacer números para atrás, cuando nosotros éramos chicos, por lo menos, digo, quizás nosotras dos podemos compartir más una cuestión etaria, pero más o menos podemos ir para atrás, digo, no había tanta necesidad, tanta cosa ligada al consumo. No existía.
No. Que es lo que yo a veces trato de explicarle a mi hija. Digo, no es que nosotros no teníamos tanta comunicación, es decir, no sabíamos lo que hacía la gente muy rica, porque salvo que lo vieras en una película y todavía, como era ficción, no terminabas de saber si eso era realmente verdad o no era verdad. No teníamos acceso a determinada comunicación. Entonces digo, no teníamos tantas necesidades. Entonces, hoy en un mundo con tantas necesidades, los contextos son importantes. Nosotros hemos perdido el contexto de comunidad, hemos perdido los contextos de abrazo, nos hemos recluido dentro de nuestros espacios. Aquellos que por determinadas condiciones de abandono del Estado, y no digo, estoy hablando del Estado de hoy, claramente digo, de hecho hoy podemos ver que hay un Estado en muchos sentidos bastante más presente, hoy presente día de la fecha. Pero venimos de muchos años de ausencia del Estado. Entonces, donde el Estado se recluye y toma las calles la criminalidad, hay contexto de vulnerabilidad, aun cuando no seas del todo pobre en términos económicos. Claro. Sos pobre en términos de cultura, pobre en términos, como vos decías, pobre en términos emocionales, pobre en términos espirituales, pobre en términos educativos, porque tampoco tenemos todos los niños yendo a la escuela. Es que siempre se le va a presentar esa opción, porque la droga creo que es muy difícil sacarla de raíz. Distintas partes del mundo lo han intentado y siempre o está la sintética o distintas maneras, el crack, lo que sea. Ahora, sí tenemos que trabajar muy fuerte como sociedad, es cuál es la responsabilidad de cada uno. Porque, por ejemplo, me han venido muchos chicos de 12, 11 años que llegan a las adicciones, los padres están desesperados y dicen, no sé qué hacer. Cuando le hacemos ver de que no están cumpliendo bien el rol de padre, de familia, y que la necesidad de ese chico no es económica, es otra. Después tenemos otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, cuando se entregó el sicario conmigo, el hermano, la mamá, me contaba de que él se volcó a las drogas a los 14 años cuando le mataron al otro hermano. Entonces ya ahí hay una necesidad de él de querer arraigarse a algo por lo que le quitaron. Entonces tenemos distintas desesperaciones en el ambiente que hoy vivimos. Ahora, sí o sí nosotros tenemos que cumplir el rol. No podemos echarle toda la culpa al Estado, toda la culpa a la familia, no, porque a lo mejor no supieron, no hubo nadie quien le enseñó. Pero esta mesa a nosotros nos sirve para saber cómo podemos ayudarnos los unos a los otros, que es bíblico, ¿no? Ayudarnos a llevar las cargas, ayudarnos a saber cómo salimos de este ámbito. Sí, bueno, la pobreza, podemos hablar de miles de faltas, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Que eso es lo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos Mucho haciendo. Estamos haciendo. Claro, esa es la gran diferencia. Los que estamos sentados a esta mesa estamos haciendo. Nosotros estamos desde el Foro Regional con nuestro proyecto joven, la verdad, felices. Terminamos, arrancamos en octubre del 2024 y terminamos 2 talleres. Uno con un grupo de 10 chicos que salieron de estar, chicos y chicas, que salieron de estar presos y cumplir sus condenas, y el otro dentro de la unidad número 3 en condiciones de pre-libertad. Así que felices porque verdaderamente, brindarse al otro y poder llevar herramientas a aquellos que por ahí no tuvieron la posibilidad de tenerlas y ver cómo las reciben. Yo realmente, a mí me llena el alma poder hacer ese laburo, porque hay una receptividad de aquel que no ha tenido determinadas herramientas y para recibirlas es impresionante. Los chicos que estaban ya afuera no faltaron un día, porque a lo mejor los que están adentro, es un espacio en el que, dicen, nada, están en encierro, pero los que ya estaban afuera, que diríamos todo el taller, y que ninguno faltara una vez, nos habla de es fuertísimo, porque eso también hay que hablarlo, porque así como uno se vuelca a la adicción y pierde todo, ¿no? Porque lo ves que humanamente pierden las ganas de vivir. Ahora, cuando encuentran una salida, se aferran tanto también que tienen ganas de vivir, y vos lo notás. Por ejemplo, Jesús, cuando se encontraba con el cobrador de impuestos, con muchos que andaban en corrupción, él le decía, sígueme, si creen, síganme. Es lo único que le dijo. Después dependía de él, de dejar lo que estaba haciendo para seguirle el buen camino. Entonces, lo que estás hablando es eso. Hay que darle una opción a las personas a qué seguir. ¿Y cuál es el rumbo? ¿Qué tengo que hacer? Porque es acompañarlo más que darle algo y después desaparecer. Porque, si no, pero las opciones se tienen que abrir, ¿no? Sí, ¿Ustedes qué opinan? sí. Porque digo, Hay tenemos muchas. que abrir las opciones y a veces necesitamos
de no, como decimos siempre, no de aquel que te lleve el pescado, pero sí de aquel que te enseña a pescar y que te dé el espacio y que te diga, bueno, es por acá donde se pesca, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a rediseñar todo. Para mí falta un montón. Yo muchas veces escuché dejar de consumir es fácil. Y la verdad que sí, ¿eh? Cuando están en un ambiente que se le da cariño, que se tiene presente a Dios, hay muchas veces que las personas están tan lastimadas que no hay nada que le puedas decir que realmente le toque el corazón, salvo que existe Dios, que es en el que crees, porque nunca te va a fallar. Porque eso de fallé, defraudé, está a flor de piel en los chicos y en las chicas. Entonces yo digo, decir Dios está presente es una parte, pero también veo que todos tratan de encerrar a la persona, de aislar a la persona, porque no puede relacionarse con la sociedad. Y lo que realmente creo es que nosotros tenemos que enseñarle a vivir en donde nacieron. No podemos sacar un pibe de la villa y mandarlo a Disney porque no es el ambiente que le corresponde, porque lo tenemos en un tratamiento encerrado, sin salir, y no lo vamos a llevar a nuestra casa para que no siga consumiendo. Entonces, nuestra propuesta es que ellos caminen en su realidad, pero que empiecen a conocerse realmente quiénes son. Nosotros tuvimos esa experiencia de inaugurar la casa Kevin, hermosa, pero descuidada. Y la verdad que no teníamos plata para llamar que la arreglen y que la pongan en condiciones como para poder empezar a usarla. Y esos chicos adictos que estaban en situación de calle, que no tenían trabajo hace un montón, que no tuvieron contacto con su familia y todo, dijeron, nosotros vamos a hacerla funcionar. ¡Wow! Dios mío, cuántos talentos. Y yo creo que ellos nunca recibieron los elogios de sus talentos. Entonces yo digo, y no solamente de poder levantar la pared, de arreglarla, de pintar o de electricidad o del gas o lo que sea, sino el talento de ser personas sumamente sociables, de poder prestar su escucha a otros chicos, de poder hacerme sentir bien sabiendo la pérdida que tuve. Desarrollar tus habilidades socioemocionales, digo. Impresionante. Mucho en esto. Bueno. Y que ellos puedan aprender, bueno, David me imagino y Fabi podrán dar el mismo testimonio, ¿no? Aprender lo que ya tienen aprendido. Exacto. ¿No? Yo siempre les digo, por ejemplo, cuando hay una gran desesperación por tener un trabajo formal, que en esto estamos trabajando mucho también con el sector empresario para que podamos dar oportunidades, ¿no? Porque siempre digo, por solidaridad o por estrategia, digo, si queremos una sociedad más pacífica, necesitamos que todos tengamos un lugar en esa sociedad. Así que, bueno, tenemos que abrir puertas. Y digo, cuando a mí me gusta trabajar mucho el tema del autotrabajo, porque a veces es hasta mucho mejor remunerado, ¿no? Oficios y demás. Y entonces, digo, ustedes no son conscientes de las habilidades que tienen. Exacto. Digo, y entonces trabajamos mucho esto del aprender lo que ya está aprendido. Porque entonces los hacemos trabajar mucho en las fortalezas que tienen y de las cuales son absolutamente inconscientes. Y es tan les da tanta alegría y tanta satisfacción poder verse en ese aprendizaje, en ese aprendimiento de aquellos que ya saben, que lo tienen trabajado y mucho más en los contextos carcelarios, ¿no? Sí. Digo, ustedes saben lidiar con todas las emociones, saben escuchar, aprendieron todo acá adentro, digo, porque no se pueden dejar llevar por la emocionalidad. Así que estoy todo el tiempo en esto, ustedes saben que yo soy coach y este es el laburo que hago ahí y digo, sí, sí, totalmente. Por eso creo que ahora en este contexto que se pararon, pusieron un freno al alto perfil y un estilo de vida, hoy el otro porcentaje tiene una opción de decir, déjenme cambiar. Y
interesante lo que decís, porque la voluntad de la persona está sujeta muchas veces a sus adicciones o a su manera de vivir, a sus costumbres, a las faltas, a las necesidades, pero cuando le presentás una opción, que la única opción es Cristo, nosotros somos seguidores de Cristo, mostramos el arrepentimiento de lo que hizo mal y tratar de seguir lo bueno. Respeto a la autoridad, respeto a la esposa, a los hijos, a él mismo, que se cuide él mismo, ahí adentro, en ese contexto que le toca vivir. El amor propio, ¿no? El amor propio. Y ahí encuentra que todo lo tenía dentro, porque Cristo está dentro. Cuando sabe que lo que necesita lo tiene, pero lo descuidó, no lo atendió, no lo valoró, es como los talentos enterrados, ¿no? Si no lo usás, mismo la parábola de los talentos, se lo quito al que menos tiene y se lo da al que más tiene porque lo valoró. Es fuertísimo, es muchas veces loco de pensar, pero ahí cuando le enseñamos eso, eso mismo empiezan a decir, wow, valgo algo, puedo cambiar mi familia, puedo cambiar mi contexto. Yo digo algo, quizás esa persona va a estar 10, 15, 20 años o perpetua, pero es el que tiene la llave para que su hijo no vuelva a delinquir. Y como sociedad lo tenemos que ver a eso. Porque dicen que se pudran en la cárcel, pero es el único que puede decirle a sus hijos, a la siguiente generación, me equivoqué. Este camino no es el tuyo. Y ahí es una herramienta importante, porque aparte de aprender a hacer algo, ahora también él puede dar un consejo, decir, no hagas esto. Y esto que trae Betty, ¿no? Que me parece, y ahora le voy a preguntar a Fabi qué opina, pero esto que trae Betty de quienes están trabajando, de estos jóvenes, hacerse cargo de esa casa, levantarla, ponerla, digo, nosotros también trabajamos eso y asumo que todos trabajaremos en el compromiso y la responsabilidad de que estos espacios, por ellos mismos, por ellas mismas y por los que vienen atrás, los respetemos, los cuidemos, porque necesitamos que sigan funcionando, ¿no? Entonces nosotros cuando terminamos los talleres les decimos, honren este espacio, porque este espacio le va a dar la oportunidad a compañeros y compañeras de ustedes que vienen atrás de que podamos seguir haciendo esto. Si no, si ustedes no honran esto dentro de sus posibilidades, esto se va a terminar, porque no va a ser valioso para nadie. Fabi, ¿qué opinas? Sí, no, a mí me parece un poco, es decir, retomando todo lo que van compartiendo, creo que hay un ámbito que es el ámbito de lo individual, de las familias, que es verdad que creo que hay una situación de la familia que realmente está como desintegrada en nuestra sociedad. El individualismo nos ha llevado puesto en la realidad de la familia, ¿no? Y donde todavía hay una familia, bueno, creo que ahí hay un camino para hacer, porque la primera escuela de humanidad. Nosotros celebramos la Navidad hace poquito, es decir, hace unos días, y Dios quiso ser familia. Me parece que la familia es algo sagrado, ¿no? Dios quiso habitar en una familia. También es verdad que hay un ámbito de lo comunitario en el cual es necesario, porque hoy nosotros nos encontramos con las situaciones de que ya los padres no están. O sea, no es que hay papás que dicen, es decir, que vienen a buscar ayuda para sus hijos. Esos hijos ya no tienen un padre o una madre, porque vuelvo a decir, creo que hoy esta realidad de tener la tercera generación en consumo hace que, o sea, ya no hay un abuelo, no hay un padre y no hay un tío. Hay situaciones de niñez que no tienen un adulto al lado. Y entonces creo que ahí es necesario sí fortalecer la comunidad. Porque una persona que está atravesada por el consumo no puede, o sea, su voluntad y su libertad están totalmente condicionadas. Porque su cerebro no funciona. Es decir, hoy a través de las imágenes de la neurociencia creo que eso o sea, nos da mucha evidencia de lo que pasa, porque a veces uno dice, bueno, esto es una cuestión de que la persona quiera o no quiera. No, acá hay una cuestión de salud que afecta el cerebro y que afecta los modos de relación. Entonces, creo que también en ese sentido es importante el cómo la comunidad puede acompañar, es decir, de algún modo lo que se está haciendo, lo que está haciendo David en la cárcel, que es acompañar comunitariamente a ese preso, ¿no? Que a lo mejor ya los niveles de consumo disminuyeron porque está en una situación de aislamiento, y se va haciendo una comunidad que va acompañando
al preso, pero también afuera a la familia o al que quede de la familia. Y creo que lo que todos intentamos, lo que hace Bettina con los chicos en la casa, es decir, es crear comunidad para acompañar a estos que ya no tienen una familia. Y también es una realidad que existe, bueno, vuelvo a decir, por un lado lo individual, por otro lado lo familiar, por otro lado lo comunitario, y también existe la responsabilidad del Estado. Es decir, si nosotros corremos una de todas estas patas, esto no se da, porque es verdad que hay una cultura que ha naturalizado el consumo. Y muchas veces también es verdad que el Estado no ha generado una conciencia crítica sobre los consumos. No ha trabajado, digo, hoy lo más masivo que tiene el Estado en este momento son las escuelas. El sistema educativo es lo más masivo que tiene el Estado para llegar a los sectores vulnerables. Vuelvo a decir, una cosa es la clase media y la clase alta, que a lo mejor, decir, en esa familia muchas veces los vacíos existenciales, las faltas de afecto, la falta de acompañamiento y también la soledad que viven los niños y los adolescentes de la clase media y la clase alta, no son diferentes a los que vive un pobre, un niño pobre. La realidad es que ese niño pobre, además de eso, en una habitación de 3x2 duermen 8 personas en una situación de hacinamiento. Hoy hay problemas de sífilis en menores por el problema de los abusos intrafamiliares, hay problemas de tuberculosis porque en un ambiente así. Absolutamente coartada cuando no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Digo, y esto es indiscutible, ya sea las propias, las familiares y la del contexto. Digo, y esto no lo podemos discutir, no lo podemos debatir, porque, digo, es como cuando nosotros conversamos si el consumo en niños y niñas y en adolescentes es problemático o no es problemático. No es un debate que estamos dispuestos a dar, esto no es debate, no, es problemático. Es problemático que un niño o un adolescente beba alcohol. Es una realidad. Y es problemático que la gente no tenga cubiertas las necesidades básicas. Claro que es problemático. No hay libertad. Y es una realidad que muchas veces la droga es el modo de calmar el dolor existencial en una criatura que sabe que no hay futuro. Por eso me parece decir que todos, nosotros, bueno, ahí estamos trabajando con Compromiso Rosario, cómo tiene que ser una escuela primaria y secundaria para un barrio vulnerable. ¿Cómo tiene que ser para este chico que no tiene mamá y no tiene papá? ¿Cómo la escuela tiene que acompañar esos procesos? Porque sus papás, Fabi, ¿Cómo nosotros intervenir en esto? Digo, o que sus papás tienen que trabajar un montón para parar la olla, digo, y también de alguna manera uno se ausenta en este punto. Digo, hemos charlado con empresarios que estamos trabajando. Nuestro proyecto joven es un proyecto yo digo que es de múltiple impacto, ¿no? Porque trabajamos, el proyecto apunta a todos los actores de la sociedad. Y entonces charlábamos vez pasada en la presentación del proyecto con un grupo de empresarios y yo le decía, fíjense que hay cosas en las que nos tenemos que hasta poner a laburar en las mamás que todos los días tienen que llevar a los pibes al colegio, que en general son las mamás, porque es así, estadísticamente es así. Y entonces digo, hasta tenemos que empezar a pensar en aquellas mamás obreras que a lo mejor les dan un turno nocturno y llegan a su casa a las 8 de la mañana, pues no, que ese turno se corte antes para que puedan llegar y llevar a los pibes a la escuela. O al revés, que entren más tarde a trabajar, pensemos en esto, para que puedan llevar a los pibes a la escuela y después irse a trabajar. Uy, me decía uno de los empresarios, la verdad, nunca había pensado en eso. Bueno, pero digo, está bien, no pasa nada. Ahora tenemos que empezar a pensar. Y parecen cosas finitas, pero que no son finitas, son importantes. Son las mamás las que llevan a los pibes a la escuela. Y si esa mamá le obligan a ir a trabajar el laburo que consigue es a las 6:30, entrar a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando el pibe todavía no fue a la escuela, y el pibe se queda solo y no se va a levantar y va a ir solo a la escuela. Entonces, digo, es tanto lo que tenemos que elaborar, que a veces parece, bueno, no, vamos a colaborar, vamos a llevarle un plato de comida a la gente. No, paren, es como mucho más grande que todo eso. Y está bien, como decía David hace un rato, estamos todos sentados a la mesa y todos vamos a poner nuestro granito de arena y nuestro expertise
de aquello en lo que estamos laburando y en lo que descubrimos en ese laburo, ¿no? Y empezamos a diseñar y a rediseñar y a rediseñar porque empiezan a aparecer cosas en las que tenemos que laburar. Lo que pasa es que tenemos mucha resistencia al cambio y tenemos formado una estructura social que parece que no la queremos modificar y la sociedad va por un lado y nosotros nos quedamos con esa estructura que ya está obsoleta, porque vos fíjate como algo tan simple, pero tan importante, porque es tiempo de calidad, es dejarlo solo. También tenemos que ver, eso es lo que quería decirle y hacer recordar al padre, que también somos hay 3 generaciones de personas que consumen. En esta Navidad escuché a chicos que están haciendo tratamiento con nosotros, que se fueron a la casa porque aseguraban poder sostener, con la familia también. Dice, estuve toda la noche yendo de una casa de un abuelo a otra casa de otro abuelo. ¿Por qué? Le digo, fueron 2 chicos que nos dijeron eso, porque estaba en la casa de una abuela y mi papá empezó a consumir. Fui a la casa de mi abuelo y mi abuelo estaba tomando alcohol un montón, bebida blanca, y yo estaba de un lado para el otro para ver qué tiempo estaba sin ver esos consumos que me estaban volviendo loco. O sea, yo creo que también hablábamos de romper esa raíz de consumo, porque son 3 generaciones. Tenemos chicos que tienen hijos, y a veces son menores y tienen hijos, bebés, y entonces le explicamos que tienen que tratar de salir, pero también hacerlo por uno y hacerlo por ese hijo que tienen, que adoran, que aman, que se aferran, pero que hay que poner mucho de uno con un tratamiento, con un proceso, porque esto también es una enfermedad, es algo biológico, es algo espiritual, como estamos constituidos seres humanos, bio, psicosocial, espiritual. Todas esas áreas tienen que estar cubiertas. Y también nosotros siempre le decimos que la educación libera. Todos los chicos que vienen a Madres Territoriales estudian, porque es una condición que ponemos, pero una condición a la cual ellos también se aferran. Es impresionante cómo muchos chicos dejaron por ahí de venir por distintos motivos, pero siguen estudiando. Estudian del padre Fabián, donde se les da esa posibilidad, y hay chicos que tienen una muy fuerte adicción, pero la bajaron no por la terapia específicamente, sino por el estudio, no lo largan, y eso es maravilloso, es maravilloso. Y aparte las reflexiones, por ejemplo, no vienen al lugar, pero siguen haciendo las reflexiones, que es el solo por hoy, que habla de la fe, habla de la confianza, habla de la esperanza, habla de un futuro, y eso es maravilloso. Así es. Qué interesante lo que dice, porque le demandamos responsabilidades muchas veces a los niños y no a los adultos. Y como sociedad tenemos que entender de que siempre tenemos que demandar resultados. O sea, lo que dijiste recién de una madre, es buenísimo que lo explique en su lugar de trabajo y que el empresario lo entienda. El empresario debe entender también de darle lugar a la sociedad que muchas veces tiene una oportunidad y no la abrían porque tenía antecedentes, porque esto, por el otro. El otro día un empresario me tomó a 2 chicos de la Agencia No Privativa de Libertad, salió Libertad, hace pisos de hormigón, y dice, estaba asustado, la hija, la esposa, todo el contexto era terrible, pero ahora a fin de año me llamaron para agradecerme, estaban en la fiesta de fin de año, y si era uno más, es más, hace la milla extra, se queda después del trabajo. Entonces, digo, ¿por qué como sociedad no demandamos resultados? ¿Por qué no decimos, bueno, yo te ayudo, pero vos cambia esto? Y escucharnos, porque lo que decía recién la madre, que ustedes trabajan en un área impresionante que es el escuchar. Si viene un chico a pedirte, estás comiendo, viene a pedirte, ¿por qué no lo escuchamos y le preguntamos, ¿por qué estás en la calle? ¿Con quién estás? Es como que evadimos responsabilidades. Metete. Yo digo, tenemos que salir del no te metas de nuestra sociedad
al metete. Bueno, ayer me cayó en la iglesia, teníamos una reunión muy importante y vino una familia con un chico que está en las adicciones, no podía salir. Me dice, no, nosotros vinimos que tal persona nos mandó por acá, era un político que lo mandó. Entonces, lo llamé, digo, ¿vos mandaste a tal familia? Me dice, hice mal, me decía, no, está bien, y así debemos hacer, enviarlo a los lugares correctos, pero hablar, escuchar, ¿por qué? A mí me intriga algo, cuando distintos hechos que ocurrieron este año, yo me siento a hablar con ellos y ves el problema, el trasfondo, dónde empezó, y te das cuenta cómo fue el caminito a dónde llegó. ¿Por qué del Estado, del Poder Judicial, de un montón de lugares no se sientan a hablar con las personas que quizás cometieron el hecho? Están privados, están aislados, pero ¿por qué no preguntamos por qué llegaron a donde llegaron? ¿Por qué esa falta de comunicación? ¿Por qué no hablar? ¿No? Porque hoy se dice, bueno, es asesino. Bueno, pero hablemos, no digo para liberarlo, pero hablemos para ver por qué llegó a eso. ¿Qué es lo que pasó por su mente? ¿Qué es lo que pasó por su corazón? ¿Cuál es el problema, el contexto? ¿Y cómo sigue la familia? Porque ahora, nosotros lo que decía el padre Fabián, ¿no? El contexto de cumplir un rol en la sociedad como familia, porque todos tienen que ser involucrados en una familia. Nosotros le llamamos la familia de la fe, ¿no es cierto? Y ahí tratamos de cumplir el rol de madre al que le falta, de padre, Comunidad. de hijo, una comunidad, como bien lo explicaba. En esa comunidad nosotros entendimos que está el oído de escucha, y la opción de decir, podés cambiar porque es por acá, este es el camino. Tenemos gente que salió de la droga, gente que salió del alcohol, gente que salió de la esclavitud, y ahora le ayuda a otro a salir. ¿No es cierto? Que necesitas un manso para tranquilizar a un arisco. Es la manera. Pero como sociedad, hay que bajar esa charla a la sociedad y decir, vamos a involucrarnos y ver si esto dio resultados, mandemos para ahí porque es la manera, ¿no? Nosotros conversamos con el sector empresario porque este proyecto que tenemos, como digo, es de múltiple impacto. Entonces conversamos para dar una salida laboral, para nosotros abrir las puertas al trabajo, sobre todo en esto que traía un poco, que es como una necesidad de que alguien les ponga disciplina, ¿no? Necesito cumplir un horario de trabajo y demás, que yo los jorobo tanto con el autoempleo, pero ellos como que necesitan el trabajo. Entonces, conversábamos con el sector empresario y a veces cuando hablamos, porque nuestro proyecto es de jóvenes de 18 a 30 años, de contextos vulnerables, pero no solamente los chicos que están en la cárcel o acaban de salir. Pero cuando hablamos de este caso específico, es como que, como vos decías, el sector empresario, bueno, y yo, ¿cómo tendría que hacer esto? Digo, primero yo les empiezo con la primera pregunta es, ¿a cuántas personas le pedís certificado de antecedentes penales cuando vienen a trabajar? Y no muchas. Bueno, entonces ya, para arrancar en este juego, digo, podés tener trabajando en tu empresa gente con antecedentes penales y no lo sabes. No sabes. Digo, entonces, en nuestros proyectos, digo que puedo decir nuestros porque la iglesia está trabajando mucho con el gobierno y con el Estado en general también. Digo, en nuestro contexto, nosotros que trabajamos con la Agencia de Medidas No Privativas, ya te vamos a decir que esta persona tuvo un conflicto con la ley penal, que nosotros la capacitamos, que probablemente a muchas de las personas que vos tenés trabajando en tu empresa no están capacitadas en habilidades laborales, en habilidades socioemocionales y habilidades blandas. Digo, están capacitadas. Y además nosotros y la agencia vamos a hacer un seguimiento, claro, porque esa es la manera en que estructuramos el tema. proyecto. Digo, entonces tenés un background y un ganar que no lo tenés con el resto. Digo, pongámonos a laburar en esto porque además la otra cosa que involucra nuestro proyecto de impacto es que generamos comunidad. Entonces estamos trabajando con grupos empresarios de cada territorio de la ciudad para que sean los chicos, las chicas, los vecinos de ese barrio los que trabajen en las empresas de esa zona. Entonces, digo, la empresa me pertenece. Y a la empresa le pertenece el barrio, le pertenece la gente. Entonces, volvemos otra vez a armar estos contextos de comunidad que tanto hemos desmembrado por las necesidades, por la droga, por el delito, que todos se aprovechan de eso, de ese contexto. Por eso yo hago mucha referencia al contexto de vulnerabilidad, porque son los contextos que se fueron haciendo o que se hacen a propósito para
que la criminalidad tenga recursos, ¿no? Sí, y todo pasa hasta que a uno le pasa. Yo tengo muchos empresarios y gente que no ha nacido en una villa y están presos también. Eso muchas veces no se habla. Totalmente, no, por eso hablamos del contexto que es más propicio. Tengo de todo. Y sería bueno también escucharlos a ellos porque hoy están pasando por un proceso y los tenemos en nuestros pabellones, los estamos ayudando ahí adentro. Y gente que dice, yo no toqué la droga, yo no toqué esto, pero bueno, por otro motivo que hizo mal en su vida, hoy le toca estar privado de la libertad y me dice, hoy estoy dispuesto a ayudar, cuando salgan. Entonces te cambia hasta que te pasa. Sí. Hasta que te toca un hijo que accedió a la droga y ahora tenés que pensar cómo ayudar a salir. Entonces como sociedad pensemos esto, porque es la manera como nos sentamos a dialogar en el corazón, a decir, yo tengo que involucrar y cómo puedo ayudar, porque hasta que nos pasa uno, ¿no? Nadie... También el tema de la salud mental en general. Estamos en una sociedad que cada vez incita más al consumo de cosas que no necesitamos. Entonces... Para tapar las emociones que no sabemos liderar. Sí, porque parece como que no existimos si no consumimos los que nos están imponiendo. Y eso crea así una gran frustración. El tema es que yo les cuento siempre a los chicos que conocí el dar al otro cuando estuve en Cabin 9 y fui a visitar a familias, familias muy, muy pobres, que no tenían ni siquiera una silla entera, pero me ponían un cajón y algo para que no me ensucie. Y te hacían ahí, armaban una torta frita para que coma, porque era lo único que tenían. Capaz que no comían ellos para ofrecernos a nosotros que íbamos de visita, ¿no? Y ahí yo me sentí tan cómoda, que a lo mejor en otros ámbitos donde hay todo, no lo sentí. Por eso yo creo que tenemos que despertarnos en poder sentir lo que tenemos. Realmente, familia, nosotros decimos la familia y esta es realmente la familia. Ojalá todos pudieran tener la familia, muchos no la tienen, pero tenemos que hacer entender que en el lugar donde se tiene pertenencia está la familia. Hay un nene de 14 años que viene a participar de algunos espacios nuestros. Y él en un momento sale del grupo, se va a sentar afuera, afuera y estaba muy triste y me avisaron. Entonces él perdió a su mamá este año. Entonces yo le dije, me dice, estoy triste porque extraño a mi mamá. Y yo le dije, estoy triste porque extraño a mi hijo. ¿Qué te parece si el amor lo depositas en mí y yo en vos? Entonces me dijo, me miró, viste, se quedó callado. Y entonces se levantó y me dijo, ¿querés que prepare unos mates? Esa persona, ese niño, también nos ayudó a nosotros. Y los otros pibes nos ayudaron en la casa nueva, que tiene absolutamente todo, pero a ellos no les importa eso. Les importa que estemos, que tienen pertenencia, se sienten parte. No, nosotros trabajamos no de una forma que es una institución que van a hacer un taller y punto. Son partes, como son parte las madres, como son parte los padres, los hermanos. El que pueda aportar algo, bienvenido sea. No hace falta. Sí, eso, por favor, cuando haya para aportar, acá las puertas siempre están abiertas igual. Oye, ustedes saben que los tiempos, como dicen los son tiranos. Los tiempos en estos espacios son tiranos. Entonces yo les voy a dar un minutito, creo que literal, un minutito de reflexión a cada uno de ustedes. Y estamos ok. Bueno, entonces 2 minutitos a cada uno, a cada una. Así vamos cerrando y yo desde ya agradecerles, soy muy feliz de poder trabajar para colaborar y generar impacto en mi sociedad. Nada me hace más feliz. Hace años que descubrí cuál era mi misión en esta vida y cada vez tengo más claro cuál es mi misión y cuál es mi propósito. Así que, bueno, eso, inspirar y hacer
para que todos tengamos una sociedad mucho más pacífica, más igualitaria, con más oportunidades. Así que yo me despido y les doy así esos 2 minutitos a cada uno de ustedes, desde ya con mi mayor agradecimiento, y que el 2025 nos encuentre trabajando a todas y todos juntos para potenciar todo lo que hacemos. Vamos a darle la palabra a Fabi y después seguimos con Betty y con David. Bueno, me parece, como para terminar, primero creo que hay una palabra que todo el tiempo surgió acá, que es la palabra, ¿no?, familia, comunidad, la palabra amor. Trabajar con el dolor, con la vulnerabilidad, implica eso. Es decir, nosotros, bueno, tanto acá el pastor David como yo, seguimos a un maestro que generó procesos y que Jesús mismo con los apóstoles, él vio avances y retrocesos en los apóstoles, ¿no? O sea, hay cosas que no aprendían, que no crecían. O sea, en el Evangelio aparecen sus egoísmos, aparecen sus luchas de poder, aparecen el no entender el mensaje del amor y demás. Eso es los procesos comunitarios no se tratan de éxitos, lo importante son los caminos. Nosotros vivimos en una ciudad en la que me parece que tenemos que empezar a amarla y empezar a amarnos, y los rosarinos tenemos que recuperar el amor por el ser eso, por ser aldea, por ser comunidad, por ser una ciudad en la que nos volvamos a sentir vecinos y nos sintamos parte. Esto que decía Bettina, ¿no? Sentirse parte de algo. Y el consumismo a veces nos confunde, porque parece que para ser parte de este sistema vos tenés que consumir. Y lo que te hace parte es la ropa, es el celular, lo que te hace parte es la plata, la cuenta en el banco, lo que te hace parte es la casa. Y hay gente que no va a ser nunca parte de eso. Y quiere llegar a eso por cualquier modo. Y entonces la droga es una gran ficción. Por eso muchos adolescentes nuestros lamentablemente terminan cayendo en la venta, porque saben que en su familia y en su historia nunca van a poder dar un paso en el ascenso social si no es vendiendo, porque los únicos que ascienden en el barrio son los que venden. Entonces, me parece que la vulnerabilidad en este tiempo necesita ser amada, como necesitamos amar también al empresario y necesitamos amar al laburante, al de la clase media. Me parece que vivimos en un momento histórico en que tenemos que recuperar eso, ¿no? Lo fraterno de ser sociedad. Me escapo a un country a vivir y me encuentro el narco como vecino. Me escapo a Europa a vivir y me encuentro con la guerra. Esto, o sea, acá o asumimos lo que somos y amamos lo que somos y nos quedamos para ser parte, o no podemos escapar. Jesús, la frase de marketing de Jesús fue: el que quiera seguirme, cargue con su cruz y me siga, y que renuncie a sí mismo. Bueno, eso creo que decir, yo tengo que renunciar a mí, tengo que asumir lo que me pasa y seguirlo en esto de ser comunidad y de acompañarnos unos a otros. Así que bueno, bendiciones y gracias por el espacio. Gracias, Padre. Bueno, qué lindo lo que dice, porque siempre me encanta el Padre, da un panorama bien certero de lo que está pasando, y yo pienso que trabajamos mucho en el Foro de Adicciones cuando hicimos la marcha por el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones el 26 de junio, que es la marcha más grande del país, y que espero que el año que viene realmente le den la importancia que tiene que dar, sobre todo los medios, porque también tenemos que hablar de los medios de comunicación, donde todavía no veo los teléfonos del Estado que se ocupa del tema de adicciones cuando se habla de alguna situación de consumo, o todavía estamos viendo las propagandas de alcohol cuando se promociona un deporte. Eso también tenemos que verlo, porque es todo parte de esta sociedad de consumo. Entonces tenemos que ver qué estamos alentando y qué no en esto. Además, lo que decís, digo, no me quiero ir de tema, me van a retar, pero digo, no con
como decía David, con los resultados que dieron la campaña de antitabaco. Claro. Digo, que tenemos ahí, si vos querés medir estadísticas, resultados, objetivos cumplidos, los tenés todos. Y parece que los que no quieren que pase todo lo que pasó con la disminución del consumo del tabaco, dicen, esto es lo que no hay que hacer, muchachos. Exactamente. Nunca más hagan esto porque esto es lo que da mejor resultado. Me acuerdo cuando yo decía, ¿cómo van a hacer para que dejen de fumar en un bar? No, para mí era como imposible. Y sin embargo, Perdón, está bien. Pero no voy a dejar de decir esto, ¿no? Es que también los medios de comunicación tienen que estar presentes. Y esto es una decisión política que se tiene que tener. Es así. Y se tiene que tener porque estamos en una época y en una situación, en un momento que los pibes se nos mueren. Bueno, es un año muy difícil para mí porque yo estoy reevaluando que mi hijo se suicida por un tema de salud mental. Él no estaba consumiendo, pero algo pasó en todos estos años de consumo. Entonces yo digo que hay cosas que nosotros no estamos viendo, ni siquiera estamos abordando lo que vemos, porque si hoy, como decía recién, que el momento es ahora y nosotros tenemos que abordarlo ahora, y está pasando que la persona tiene un problema, y si no va a una iglesia, no va de Padre Fabiano, viene a Madres, que en ese momento lo recibimos con los brazos abiertos y el lugar lo tenemos no sé cómo, porque Dios es grande y existe, pero si no tenemos que esperar 2 meses, 3 meses, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y la salud mental es un tema. Y yo realmente aprendí, porque de todas las cosas que nos pasan, buenas, malas o muy dolorosas, aprendemos. Y yo creo que nuestro trabajo es ver y cuidar a los pibes su cabeza, porque a lo mejor dejan de consumir. Pero no solamente es eso, hay chicos que superan, pero tienen un problema. Hay pibes que no se mueren, pero quedan incapacitados socialmente. Cuando pedimos un CUD, no es porque le falte una pierna, le falte un brazo, porque hay pibes que están inhabilitados socialmente. No pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden hacer un montón de cosas. ¿Y qué hacemos con esos pibes? ¿Qué hacemos con esos chicos? También tenemos que pensar en eso. Absolutamente. Así que bueno, solamente decir que nosotras y toda la asociación, todas las madres, le mando un saludo porque trabajaron sin pedir nada, solamente por agradecer, por saber que hay un lugar donde pueden estar contenidos sus hijos. Pido solamente que pensemos en las mujeres adictas, en los hijos de las mujeres adictas, que pensemos en los menores, porque nos está faltando mucho en eso. Tienen también, al finalizar, padre, ahora que dice Betty, tenemos el Centro María Magdalena, ¿verdad? Para las mujeres, ¿a dónde se pueden acercar? La dirección también de las madres, ahí nueva. Sí, el Centro de Mujeres está ahí en la iglesia, en la parroquia del Pilar, en calle Colón y Cochabamba, y también pueden entrar ahí en las páginas de Padre Misericordioso, que bueno, ahí está toda la información, y me parece esto que decía del CUD de Betina, nosotros vamos a gente con problemas de discapacidad en un crecimiento exponencial si no abordamos la niñez y la adolescencia por el problema que está habiendo en la ciudad de consumo. Me parece que eso es clave. Betty, ¿dónde es la dirección? Pitágoras y Nicaragua, en Fisherton Industrial. Perfecto. Para que tengan una idea si alguien necesita ayuda, esperemos que no, pero si necesitan ayuda o pueden o quieren y pueden colaborar, ahí por ahí buscan, y Madres Territoriales. David, cerrá. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y una mesa de lujo que me tocó hoy compartir, que conozco sus trabajos y eso es lo más importante. Yo quiero cerrar con una palabra que dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y sabes que en todo lo que hablamos, lo que yo saco es que la debilidad hace que muchos pierdan de ser sobrios, ¿no?
Y es ahí donde estar sobrio, y ahí es donde el adversario, el diablo, que anda buscando a quién devorar, a quién me puede devorar, a un hijo, una madre, un padre, a alguien de la sociedad. Y es importante hoy pedir ayuda, a dar ese grito de auxilio. Los que dijimos, no, direcciones, lugares, pero el ser humano que diga, ¿me podés ayudar? Y yo quiero dejar esta palabra, ¿por qué? Porque eso es parte de ser humilde. Porque humilde es poder decir, quiero ser ayudado o tengo este problema. No puedo dejar la droga, porque no puedo dejar la pornografía, porque hay gente por estar adicto a la pornografía termina abusando, maltratando. Entonces, pedir ayuda. Nosotros estamos en San Martín 3227 hace más de 30 años y es un lugar abierto porque somos todos gente que encontramos un camino y hoy decimos, podemos ayudarnos los unos a los otros. Y ese es Dios. Dios está aquí entre nosotros y doy gracias por estos corazones que Dios está usando, pero como sociedad, seamos humildes y aprendamos a pedir ayuda en todo ámbito de la vida. Así que Dios les bendiga y les deseo en este año felicidades y el año que viene más compromiso. Más compromiso Rosario, que somos, todos los que estamos acá somos parte de este espacio que hemos creado y por el que vamos a seguir bregando. Quiero que sepan a las oyentes y a los oyentes que todos estos espacios son liderados por, valga la redundancia, líderes religiosos, pero no es condición ser una persona de fe para participar de allí. Sé que ellos tendrán sus artilugios para que después empiecen a creer. Yo desde mi lugar, que no soy una persona religiosa, siempre digo, yo transformo lo que a veces escucho de la Biblia y digo, cuando yo escucho que Dios es amor, digo, se está hablando del amor propio. Y si Dios es amor, yo soy amor. El amor está dentro de cada uno de nosotros y si el amor está dentro de cada uno de nosotros, reflejamos amor. Y creo que es eso lo que trae la palabra de la Biblia. Al menos esa es mi interpretación siempre de esto de Dios es amor, es que tenemos que ser amor para reflejar amor y para impactar con amor. Y el amor lo reflejamos cuando estamos presentes los unos con los otros. Y esto de estar, como decía Betty, yo siempre digo, tenemos que empezar a vernos, a mirarnos de verdad. Todos y todas somos útiles en esta sociedad y solo a veces falta algún despertar de nuestra conciencia para darnos cuenta todo nuestro potencial y hablo de todos y todas los componentes de la sociedad, sea que sea donde hayamos nacido, sea que sea donde vivamos, solo nos falta un segundo de despertar de conciencia para poder ser impacto y ser útiles y bendecidos por quien sea que esté bendiciéndonos. Así que gracias y cual sea la interpretación que le demos a la palabra bendición, siempre va a ser buena y este espacio es una bendición. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, feliz año. Felicidades. Gracias. No, por favor.